buenas tardes, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Nuevamente, bienvenido acá a mi canal Una Razón para Vivir. Vamos a tener repaso de la lección de escuela sabática. Bienvenido seas, donde te encuentres. Vamos a orar. Gracias, Señor, por estos momentos. Permite que esta lección pueda llegar a muchas personas, sobre todo a nuestros líderes, para que puedan seguir edificando a cada grupo pequeño, a sus familias y también para el crecimiento espiritual. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El repaso de esta semana, número 6, el misterio del Evangelio. El versículo clave se encuentra en Efesios 3, 20, 21. En aquel que es poderoso, que hace infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos por el poder del cual está en nosotros, Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús y en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, entra fuerte el capítulo 3 de Efesios de esta semana, porque si nosotros estamos viendo cómo está yendo, cómo comienza, cómo va, cómo comienza, Pablo comienza con un detalle muy definido ahí y menciona que los gentiles sean coherederos, miembros del mismo cuerpo y participantes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, esta introducción, si nosotros estamos viendo y examinando lo que dice Pablo, está desarrollando una acción extraído justamente de la lección anterior, o sea, de lo que ya se desarrolló. Pero en esta parte nos hace mención mucho acerca de la gracia divina, que es lo que estamos tocando para esta semana, que es lo que es la voluntad de Dios, hacia dónde abarca, hacia dónde va. Claro, esto se extiende del capítulo 1, del versículo 3 al capítulo 3, versículo 21. También podemos observar y ver también el poder de Dios que fortalece interiormente. Y la segunda es el amor divino que alienta y estimula a Pablo al conocer la necesidad que intercede para estas dos bendiciones, la experiencia de la vida del creyente y Pablo hoy cómo tiene esa necesidad de Cristo. También explicado en Juan 15:5. Una vida consecuente tiene que ser la vida del creyente. Necesita mucho conocer esa parte y especialmente cómo se encuentra en esta semana que estamos viendo. Y vamos para la gloria del cuerpo, que es capítulo 3 del 1 al 13, que abarca ello, que es la administración de la gracia, porque eso también estamos viendo en un capítulo 3 y basa en varios aspectos, varios versículos que está tocando en esta semana. Y por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, que es el versículo 1, que va tocando ahí. Y esto, por causa de yo, prisionero en Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Tautón, Saharín, por esto. Este sentido en cuanto al estado que está diciendo Pablo equivale a algo muy hermoso. Es la causa de la razón de la referencia del capítulo 1. Y en griego, que es deomai, o pedir exiteu, o aiteu, que es la oración del mismo apóstol identificándose. Y en griego, claro, exo Paulos, o sea, yo Pablo, aprecia una matriz especial. ¿Por qué esa matriz? Porque la iglesia va en un proceso, pero ese proceso va
cambiando cómo eran los gentiles para canalizar la evangelización e instrumento en las manos de Dios que viene a ser Pablo para poder predicar la salvación hacia los creyentes y hacia la fundación de la iglesia. Si tomamos la palabra prisionero de Jesús, o sea, damos tolo, Cristo y nosu, que se ha considerado prisionero del apóstol, es la introducción de la carta también para apreciar la vinculación entre Cristo y también varios escritos de Pablo. Por ejemplo, en Filemón, en Filipenses, segunda de Timoteo, o sea, cada uno, yo prisionero, yo, o sea, él hace mención el yo, pero estando en zona cautiva, o sea, estando prisionero. Y ese prisionero se justifica de la justicia romana por haber apelado ante el emperador romano para ser juzgado, según Hechos 25:11. La prisión de Pablo también produció esa gracia divina. ¿Cuál era el propósito también desde el tiempo de su conversión que había sido anunciado su sufrimiento también de Pablo por causa del evangelio? Pablo también presenta como prisionero de Cristo una notoria posición, está por propósito de quién y quién lo había salvado. Y aparentemente es un prisionero de Nerón, pero no solamente, como dice, de una cárcel, de un estado, porque acá el programa que guía su vida es Cristo, porque ha trazado un ministerio genuino dentro de la cárcel, dentro de las cartas que él emprende para la iglesia, para los gentiles. Entonces, llevando esto en medio, este mensaje del Evangelio va para su llamado, también escrito en Romanos, capítulo 15, versículo 15 y 16, siendo elegido por Dios, Gálatas 1, 15 y 16, también favoreció a los cristianos en un sentido de comunión con la gracia, en Filipenses 1, 7. No debe olvidarse los padecimientos de la salvación, que cual se consiguió también la gracia, Filipenses 1:29, para tener estímulo y valentía de evangelizar en un ambiente de oposición y ser ejemplo. Y dése cuenta, esa última parte nos toca a cada uno de nosotros porque está en la misma llave del evangelio para poder abrir, ¿no? Nosotros, cómo nos encontramos en oposición para poder predicar y no sentir miedo. Filipenses 1:14 al 18. Y final, para esta parte, es vital importancia el deseo de orar, la actividad espiritual, la importancia de los creyentes, los sufrimientos de Pablo en un testimonio más elocuente y una exhortación a los creyentes. Entonces, vemos, queridos hermanos, amigos también, que Pablo no era su ministerio en vano, no era porque él quiso entregarse y estar cautivo, tenía un propósito en sí, para que el Evangelio pueda ser distribuido, anunciado, y Pablo pueda ser ese agente de salvación, y a través de sus escritos la iglesia pueda animarse. Eso era el escrito de Pablo. Pablo no era el único que recibía esa revelación, sino el plan genuino de Dios. Y el término de los profetas justamente no se refería cómo poseían, ejercían, sino cómo era entre hogares, iglesia, la iglesia primitiva, cristianos primitivos. Entonces, vemos que Pablo es un apasionado por el evangelio, la forma de poder predicar. No solamente podemos decir un pastor con su iglesia, es todo en un conjunto. Porque después de ello también vemos que la iglesia está allí presente, que podríamos decir nosotros son participantes, coherederos de la gracia, son parte del evangelio, es un alma ganada para el Señor.
La reveladora gracia de Dios es que cada uno se sienta feliz y contento por esa gracia divina, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La progresión, el progreso de cada uno de nosotros, cómo ha ido cambiando de una vida antigua a una vida nueva. Pero en Gálatas nos induce a presentar a algo mejor, algo como cómo están, cómo se encuentra la iglesia, cómo aspira para seguir adelante. O sea, Pablo no se considera ni primero ni el último, fue el último que se consideró de los discípulos. O sea, era una fragancia del Evangelio escuchar ello por lo que también estaba pasando alrededor y cómo él se negaba y daba en primer lugar al Señor. Cuanto más cerca del Señor, más imperfecto se reconocía de sus propios ojos, porque o sea, su visión clara era, este mundo tiene que ser llegado a ser imperfecto, pero en las manos de Cristo debe ser una perfección única, la naturaleza humana. Y el camino a Cristo, página 56, nos declara, ¿no? Cuanto más cerca estás de Jesús, cuanto más será más clara la visión que tengas del Padre Celestial para tu vida, con esa naturaleza perfecta de él. Entonces Pablo es un declarador genuino del Evangelio y por más que esté en la cárcel, sus hechos cuentan claramente cómo Dios ha obrado. Para ir avanzando en esta parte, se ve cómo Pablo también va haciendo esto de los pedidos, de las oraciones, van acudiendo sus palabras para poder hacer más célebre dentro de la naturaleza, dentro del plan de la salvación, dentro de poder armonizar en la iglesia, dentro de poder tener esa familia firme de la fe en una sola visión que es la patria celestial y la reflexión que tiene para la familia de la fe, para que los hijos de Dios no se sientan solos, no se sientan desamparados, porque identifica claramente cómo se encuentra y cómo deshacer la recompensa, o sea, por las fragancias de este mundo, por los desánimos, por las cosas que está sucediendo en ese momento y cómo refuerza Pablo a través del poder de Dios en la vida espiritual, en las dimensiones y por las cuales es el amor de Cristo. Por eso hay un versículo que menciona justamente ello, ¿no? Considera la frase, ¿no? Comprender la anchura, la longitud, la profundidad de la altura, Efesios 3:18. O sea, conocer ese amor de Cristo es comparar con Romanos 8:35 al 39, de modo que las palabras son buenas noticias, son fragancias, son el éxito rotundo del Evangelio en la vida de cada creyente. Entonces, la vida en Cristo debe seguir forjando, debe seguir creciendo, debe uno tener ese testimonio genuino dentro de su vida, dentro de poder armonizar, dentro de poder hacer las cosas correctas, dentro de que Pablo pueda interactuar con la iglesia, dentro de poder ver esa parte de ver ya otra parte de las personas, porque la iglesia va creciendo y van otras generaciones más y van descubriendo lo que es el evangelio, van descubriendo cómo es hacia la redención, hacia dónde van imitando lo venidero, cómo van absorbiendo las palabras de Pablo para poder hacer parte una longevidad, o sea, una grandeza, algo grandioso para que pueda la iglesia estar firme, para poder realizar la parte espiritual adecuadamente, alabando en abundancia con Dios, para no tener rueda alguna a la tentación. ¿Por qué? Porque lastimosamente nuestra iglesia se hace mucho daño por las tentaciones, por las cosas de este mundo, por acordarnos de viejos pecados, por cosas
negativas, por desacuerdos, y Pablo entra allí para poder marcar las circunstancias actuales al supremo llamado de Dios, el cómo debería estar, el de cómo debería uno practicar, y la oración de alabanza, de exaltar a Dios, al Dios vivo. Entonces, te pregunto en esta ocasión, ¿cómo ha podido impactar estas palabras de Pablo a mi vida espiritual? ¿Qué es lo que yo he aprendido para dar ventaja a otros, a la iglesia, hacia uno mismo, hacia la vista también del grupo pequeño? Si un hermano, una hermana está pasando por problemas, por dificultades, ¿soy capaz de ir y ayudar? ¿O soy de las personas que solamente escucho y me voy a mi casa? No, realmente creemos que la palabra de Dios puede ser algo más eficaz, no solamente palabras pronunciadas, sino palabras en vida, entendiendo que la parte espiritual debe ser que ganemos para Dios, para la gloria de Dios, y seas tú una bendición como un hijo de Dios y creyente en nuestro Padre Celestial. Entonces, dime tú qué parte de este estudio maravilloso de la palabra de Dios has entendido, qué parte de la lección te ha impactado y cómo realmente esto hace crecer de tu vida cristiana en las palabras de Pablo, siendo parte de un evangelio vivo en su vida. Entonces, escríbeme en la cajita de comentarios. Listo, sin más preámbulo, me despido. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No te olvides de dar un like a este video y de poder compartir con otras personas. Nos vemos hasta una próxima lección.